When was the last time you had a conversation with someone specifically to win them to Christ? As Christians, we need to get into the habit of preaching the gospel to those around us. Unfortunately, many churches are filled with people who don't do much when it comes to evangelism. So come along now and hear the parable of the fishless fishermen's fellowship. The fishermen were surrounded by streams and lakes full of hungry fish. They met regularly to discuss the call to fish, the abundance of fish, and the thrill of catching fish. They got excited about fishing. Someone suggested that they needed a philosophy of fishing, so they carefully defined and redefined fishing. They also developed fishing strategies and tactics. They began research studies and attended conferences on fishing. Some traveled to faraway places to study different kinds of fish with different habits. A few even got doctorates in fishology. But no one had yet gone fishing. So a committee was formed to send out fishermen. As prospective fishing places outnumbered fishermen, the committee needed to determine priorities. A priority list of fishing places was posted on bulletin boards in all the fellowship halls, but still no one was fishing. A survey was launched to find out why. Most didn't answer the survey, but from those who did, it was discovered that some felt called to study fish, a few to furnish fishing equipment, and several to go around encouraging the fishermen. With so many important meetings, conferences, and seminars, they just simply didn't have time to fish. Now, Jake was a newcomer to the Fishermen's Fellowship. After one stirring meeting of the fellowship, he went fishing and caught a large fish. At the next meeting, he told his story and was honored for his catch. He was told that he had a special gift of fishing. He was then scheduled to speak at all the fellowship chapters and tell everyone how he did it. With all the speaking invitations and his election to the board of directors, Jake no longer had time to go fishing. But soon, he began to feel restless and empty. He longed to feel the tug on the line once again. So he canceled the speaking, he resigned from the board, and he said to a friend, "Hey, let's go fishing." That's exactly what the two of them did. And lo and behold, they caught fish. The members of the Fishermen's Fellowship were many. The fish were plentiful, but the fishermen were few. In Mark 1:17, Jesus says, "Follow me, and I will make you become fishers of men." When it comes to evangelism, are you a fisherman who doesn't fish? If that's the case, don't be afraid to follow Jesus. You can trust him. He will make you a fisher of men. Yo creo que tristemente, en muchas ocasiones, ese video que usted acaba de hablar representa a muchos cristianos dentro de la iglesia. Hablamos muchísimo con respecto a evangelizar, enseñamos cómo evangelizar, pero pocos salen a evangelizar. Y usted tiene que entender una cosa muy importante, y es que todos somos llamados a ser pescadores de hombres. El asunto de evangelizar no es un llamado para un grupo individual y pequeño de personas. El llamado para evangelizar e ir a pescar hombres es el llamado de todo cristiano. Me temo que como cristianos no hemos entendido, hermano, que Dios nos ha dado un tesoro tan importante, tan valioso, pero a veces somos un poco egoístas, reteniendo el tesoro para nosotros. Dios no nos dio el tesoro más valioso para que lo retuviéramos para nosotros y para nuestra familia, sino para que lo compartamos con toda la humanidad. Por eso hoy quiero hablarles bajo el tema: un discípulo no esconde el tesoro más importante. Estamos hablando sobre la serie Haciendo Discípulos. Y hoy estamos viendo, si no me equivoco, la parte 14 de esta serie. Y específicamente quiero enfatizar algo muy importante. Es que no podemos llamarnos discípulos de Jesús si no estamos evangelizando. De hecho, la razón por la cual Dios nos escogió es para que fuéramos luz en medio de la tiniebla. Para que fuéramos la trompeta de Dios que suena en cada lugar que nosotros vamos. Para que seamos la esperanza para un mundo que se encuentra perdido. Y por eso, hermano, tenemos que mirar lo que la Biblia nos enseña con respecto a qué es un verdadero discípulo. Lo que usted acaba de ver, hermano, ha sucedido en varias ocasiones. Hace unos años atrás, mientras yo leía una revista,
descubrí un artículo muy interesante. De hecho, no se me olvida nunca porque este artículo o el evento ocurrió el 25 de octubre, que es el día de mi cumpleaños. ¿Usted escuchó? El 25 de octubre del 2010, el multimillonario Forrest Fenn, después de haber sido diagnosticado con cáncer, decidió hacer algo que impactaría a muchísimas personas. Publicó un libro titulado The Thrill of the Chaser, o sea, la emoción de la persecución. En ese libro él afirma que había empacado y que había enterrado en un lugar secreto de la montaña de Santa Fe, Nuevo México, un tesoro valorado cerca de $3 millones. Mucha gente ha comprado el libro y ha ido en expediciones para tratar de descubrir dónde está el tesoro. Ahora, si usted mira, hermano, esta historia le trae mucha emoción a algunas personas, pero el final puede tener un final muy triste, porque te imaginas que nunca se encuentre ese tesoro. ¿Te imaginas lo que es tener un tesoro tan valioso y que nadie pueda darle el uso que ese tesoro realmente puede traer provecho a muchísimas personas? ¿De qué sirve tener un tesoro tan grande y que nadie pueda disfrutarlo? Y usted dirá, pastor, por eso fue una persona. Pero déjame decirte, yo creo en mi corazón que esa historia se repite cada día en medio de la iglesia. Hay un tesoro extremadamente valioso que es la salvación del ser humano. Jesús pagó el precio con su propia vida, derramó su sangre en la cruz de Calvario con el propósito de que la humanidad sea salva. De eso la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si nadie le habla de lo que Jesucristo ha hecho por ellos? ¿Cómo es posible que ellos puedan disfrutar del tesoro de la salvación si tú y yo como hijos de Dios no tomamos el tiempo para explicarle a la gente con el mapa que Dios nos ha dado? Porque déjame decirte, Forrest escribió un mapa, habló sobre un mapa, una historia. Dios también nos ha dado un mapa. En esta santa palabra inspirada por el Espíritu Santo está la clave, hermano, el camino, la dirección que cada ser humano debe tomar si quiere apoderarse y disfrutar del regalo más valioso, la salvación de su alma, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Ahora, yo quiero llevarles a una historia a lo mejor conocida por algunos. Estoy seguro que otros todavía no la han escuchado. Ahora, lo importante de esta historia es que se trata de Dios, de un profeta y de los seres humanos. Se trata de Dios, del profeta de Dios y de la iglesia Senda de Restauración. Se trata de Dios, del pueblo escogido de Dios y de aquellos que Él ha enviado a compartir las buenas nuevas. Esta historia se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver a 4 hombres que encontraron un gran tesoro. Y cuando lo encontraron, inmediatamente disfrutaron de él y escondieron el tesoro. Sin embargo, en medio de ese momento, de esa experiencia, uno de ellos recapacitó y le dijo al resto: ¿sabe qué? No está bien lo que estamos haciendo. ¿Cómo es posible que escondamos este tesoro y no le dejemos saber a nadie más que existe este tesoro? Así que veamos el contexto bíblico en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 25. Dice: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5 monedas de plata. Una de las estrategias que usaban los ejércitos del tiempo antiguo era que no anunciaban sus ataques, eran sorpresivos, y sitiaban la ciudad. Sitiar la ciudad significa rodear la ciudad con un gran ejército para que nadie pudiera entrar a la ciudad ni salir. ¿Qué ocurre cuando nadie puede entrar a una ciudad amurallada? Escasea la comida, escasea el agua, y por lo tanto comienza la gente a debilitarse y a sufrir hambre. De hecho, si usted lee la Biblia, se da cuenta, hermano, en esta historia, que el hambre era tan grande y tan rotunda que comenzaron a practicar el canibalismo y comenzaron a comerse a sus propios hijos. Esa era la crisis que había
en términos naturales, pero déjame decirte, hay muchas casas que también están amuralladas. Hay muchas casas que el enemigo las ha rodeado, hermano, y le tiene un sitio detrás de ella y la gente no puede entrar ni salir a la libertad que Dios ganó por ello. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo para asegurarnos que se rompen esa muralla y que esa gente puede recibir el alimento que ellos necesitan? Dice la palabra que tú y yo somos atalayas, aquellos mensajeros de Dios que proclamamos, hermano, cuando viene alguien a hacer daño a la ciudad. Pero si nos quedamos callados, la palabra dice que la sangre de esas personas recaerá sobre nosotros por no haber hablado con exactitud el mensaje que Dios tenía. Esto es un mensaje un poquito fuerte, hermano, pero es un mensaje necesario y crucial, no solamente para nuestra vida, pero sobre todo para las almas que no conocen a Cristo. Tú y yo tenemos que entender que tenemos un llamado y una responsabilidad de parte de Dios de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ese sitio, esa cobertura de aquella ciudad provocó un hambre terrible en la ciudad. La inflación había subido de manera extrema al punto que estaban vendiendo, hermano, una cabeza de un asno, que by the way era un animal impuro que se supone que no se comieran. Pero había tanta hambre que vendían esa cabeza por 80 monedas de plata. Yo no sé usted, pero en una cabeza de asno no hay mucha carne, poquita. Y aún así era tan costoso el poder cubrir ese gasto. Ahora, vea lo que continúa diciendo la historia en el libro de Segunda Reyes, capítulo siguiente, capítulo 7, versículo 1. Dice, Eliseo contestó, oigan la palabra de Jehová, que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un doble medida de cebada por el mismo precio. Ahora escuche esto, hay una escasez terrible. No hay comida, hay una hambre tan grande y de momento Dios le habla al profeta y le dice todo va a cambiar. Y el profeta le tiene buenas noticias al pueblo y el profeta pronuncia unas palabras sumamente importantes. Él primero dijo, oigan la palabra de Jehová. Escucha, hermano, hay que estar atento a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, no podemos hacer caso omiso a las promesas que Dios tiene. Cuando Dios habla, no podemos ignorar los mandamientos que Dios nos está dando en su palabra. Porque cuando lo hacemos, hermano, no solamente sufrimos daño nosotros, sino que la gente en la comunidad también sufre daño. Y por eso dice, oigan la palabra de Jehová que dice así, mañana a estas horas. En otras palabras, el profeta está diciendo, mañana todo puede ser distinto. ¿Algún día tú le has dicho a alguien, mañana todo puede ser distinto? Porque un discípulo de Jesús, hermano, tiene la responsabilidad de demostrarle a la gente esperanza, demostrarle al pueblo que necesita luz, a aquellos que viven en tinieblas, que hay una oportunidad de que las cosas cambien en su familia, de que hay una oportunidad de que las cosas cambien en su crisis económica, de que hay una oportunidad que las cosas cambien cuando alguien está enfermo, aleluya. Mañana puede ser distinto. Ahora, si tú y yo sellamos nuestros labios y no obedecemos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la buena nueva del Evangelio, entonces lamentablemente para millones y millones de personas, mañana no será distinto, sino que será el mismo día de tinieblas, el mismo día de escasez, el mismo día de enfermedad, el mismo día de matrimonios destruidos. Pero cuando tú y yo nos disponemos a decir lo que dice el profeta y la palabra de Dios mañana a estas horas. Ahora, por favor, escúchame claro. La razón por la cual el profeta pudo decir mañana a estas horas es porque Dios le había dicho a él mañana a estas horas. Cuando tú te metes en la palabra de Dios y tú encuentras las promesas del Señor y Dios te muestra algo, hermano, que alguien necesita, tú tienes que abrir tu boca y decirle a ellos la importancia de lo que Dios puede hacer, porque hay promesas en la palabra. Y ¿sabe lo que la palabra dice? Que las promesas de Dios en Cristo son amén, que significa así sea, sí, porque Dios no miente. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a hacer. El problema es que la iglesia no ha creído verdaderamente las promesas del Señor.
Decimos, Señor, confío en ti, pero cuando llega el momento de la prueba, flaqueamos. Decimos, Señor, te amo, pero cuando llega el momento de mostrarlo con nuestras acciones, fallamos. Tú y yo tenemos, hermanos, que entender que hay promesas que pueden cambiar el futuro, no solamente de tu familia, sino también de la comunidad. Y por eso tenemos que estar enfocados específicamente como discípulos para recordarles a otros que su mañana puede ser distinto. Ahora, hay algo que ocurre, y escúcheme, dentro de este salón, en este santuario hay dos tipos de personas. Unos que están escuchando lo que yo les estoy diciendo y dicen amén. Pero hay otros que están escuchando lo que yo estoy diciendo y son incrédulos. No creen. ¿Sabes por qué no creen? Porque no actúan. La fe sin obra es muerta. Tú puedes decir lo creo, pero la forma en que tú confirmas que lo crees es cuando tus acciones hacen lo que tus pensamientos, aleluya, y tus palabras están confesando. Y por eso tenemos que mirar lo que ocurre ahora. Dios está diciendo, oigan la palabra de Jehová, que mañana a estas horas las cosas van a cambiar. Sin embargo, cuando Dios dice eso, observa lo que ocurre. Versículo 2 de 2 de Reyes 7. Dice, el ayudante personal del rey replicó, o sea, contestó, no me digas, really? Can that be possible? Is that true? Is it really going to happen? Él dice, no me digas. Aun si Jehová abriera las ventanas de los cielos, no podrá suceder tal cosa. Wow. Y déjame decirte, esta no era cualquier persona. Era el ayudante del rey. ¿Sabe que el ayudante del rey y el rey siempre estaban siendo ministrados, aconsejados a través del profeta? Entonces, este ayudante del rey ya había visto al profeta hacer milagros, prodigios y señales. Ya había escuchado palabras proféticas del profeta y que se habían cumplido al pie de la letra. Sin embargo, él estaba poniendo sus ojos sobre las circunstancias, porque déjame decirte, eran circunstancias adversas. Había una escasez terrible. Y ¿sabe lo que pasa cuando hay escasez? Cuando hay dificultad, la trampa número uno que Satanás quiere lograr en nuestra vida es que enfoquemos nuestros ojos en esa adversidad, en esa escasez, en esa enfermedad, en ese problema. Pero no, el profeta no negó la situación del problema, pero el profeta enfocó los ojos hacia lo que Dios le había dicho, profetizando un futuro mejor. Y aquellos que cambian no solamente su vida, pero la vida de la comunidad, la vida de los que no conocen a Cristo, son los que confiesan que mañana hay un futuro distinto. Pero tristemente hay algunas personas y algunos cristianos que hacen como hizo este ayudante personal del rey, que dijo, no me digas, aun si Jehová abriera las ventanas de los cielos, no podrá suceder tal cosa. Y Eliseo le advirtió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En otras palabras, el profeta le dice que aquellos que dudan nunca disfrutarán de las promesas de Dios. Entonces, por eso que la fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a ti no te hace falta fe cuando tú puedes hacer las cosas por ti mismo, o cuando las cosas se ven naturalmente que se van a dar. Te hace falta fe cuando tú no puedes lograrlo por ti mismo y cuando las circunstancias dictan que es imposible. Y por eso, hermano, la Biblia habla claramente que un discípulo que duda nunca disfrutará las promesas de Dios. Cuidado con lo que confiesas. Porque cuando confiesas no se puede, Dios te va a decir, tienes razón, en tu vida no se puede. Cuando confiesas es imposible, entonces déjame decirte exactamente va a ser imposible. Y escúchame claro, van a haber gente que van a escuchar el mismo mensaje y unos de ellos van a recibir lo que Dios ha prometido y el que está parado a su izquierda no lo va a recibir. No tiene que ver con la palabra profética de Dios, tiene que ver con la actitud de falta de fe en esa persona. Tiene que ver con la incredulidad de esa persona. ¿Cómo es posible que el mismo mensaje bendiga a uno y el otro reciba escasez? Porque no se trata del mensaje, que es veraz. Se trata de la aceptación del mensaje. Se trata de la fe que tenemos para creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que le ocurre a este hombre. Vamos a ver luego el destino de este hombre, cómo se cumplió proféticamente exactamente lo que dijo el profeta. Versículos 3 y 4 nos muestra algo muy importante. Versículo 3 de 2 Reyes 7.
Dice, ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban en la entrada de la ciudad y se dijeron unos a otros: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos, moriremos. Estos 4 hombres son los 4 hombres que encuentran un tesoro. Y son los 4 hombres que dicen algo muy importante: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados? Escúchame claro, un discípulo no se queda sentado esperando que otros mueran. Y tristemente hay tantos cristianos en las iglesias, hablando de la iglesia universal, que están en la iglesia, llegan los domingos y le pasan por el lado a multitudes de personas todos los días que están destinados a ir al infierno, separados de Dios por la eternidad, porque todavía no han aceptado el regalo de la salvación, pero siguen como si nada pasara. Están sentados en las bancas de la iglesia, en las sillas de la iglesia, y no se han activado, sabiendo que hay gente que están por morir y pasar la eternidad separado de Dios. Recuerdo un mensaje que prediqué muchos años atrás que se llamaba "Si los muertos pudieran hablar". Y sabes, si nosotros viéramos la realidad del infierno, si Dios abriera nuestro entendimiento para ver lo que la Biblia enseña de eso, hermano, la condenación eterna que habrá para multitudes, no estaríamos tan tranquilos en la casa de Dios, sonriendo y aplaudiendo, cuando hay miles de personas muriéndose, yendo camino al infierno. Debe haber algo que cautive nuestro corazón, que nos dé dolor en el alma, que nos cause salir a buscar a esas personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo es posible que estés tan cómodo sentado en la silla, ignorando el mandato de llevar el evangelio de Dios? Oh, pastor, que yo pensaba que eras tú el que tenías que hacerlo. Déjame decirte, tú eres llamado a llevar el evangelio de Dios. Mi responsabilidad es alimentarte a ti, es darte la palabra de Dios, es prepararte, capacitarte para toda buena obra. Escucha claro, el pastor no puede parir ovejas. Las ovejas paren ovejas. Y aunque además de ser pastor soy oveja y también tengo la responsabilidad de evangelizar, mi llamado primordial de parte de Dios es capacitarlo a ustedes para que ustedes cumplan la obra del ministerio. Tienes que comenzar a activar el mandato que Dios te está dando. Un discípulo no se queda sentado enfrentando o esperando, que otros mueran. Estos 4 hombres eran 4 hombres que tenían lepra. ¿Sabes que estos 4 hombres eran rechazados? De hecho, no podían entrar dentro de la ciudad. Estaban fuera de la ciudad. Cuando alguien se le acercaba, tenían que gritar: inmundo, inmundo. Por lo tanto, ya estaban afuera, pero estaban sentados. Y ellos representan muchas personas que están sentadas, no solamente fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Sentadas disfrutando de lo hermoso del aire acondicionado, sentadas disfrutando de las alabanzas, sentadas disfrutando de las luces, sentadas disfrutando del PowerPoint del mensaje. Y cuando salen afuera, no activan su trompeta, su voz, para proclamar la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Cuando ellos se dieron cuenta y dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados? Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Ellos sabían que la ciudad estaba sitiada. Ellos dijeron: vamos a salir al lugar del campamento donde están los asirios. Y sabe, a lo mejor allá se compadecen de nosotros porque aquí no hay comida. ¿Sabe lo triste que tenga que salir gente del pueblo de Dios al mundo a buscar comida? Cuando la comida debe estar dentro de la casa de Dios. Por eso tuvieron que hacer ellos salir allá afuera. Porque déjame decirte, la Biblia habla sobre las maldiciones que venían sobre Israel, porque Israel había abandonado a Dios. Entonces el rey, en vez de humillarse con el pueblo, el rey estaba dando excusas, enojado con el profeta. De hecho, usted puede leer la historia en los próximos versículos. Él manda a matar al profeta Eliseo. Le dice: Eliseo, tú eres culpable de lo que está pasando en esta ciudad. En otras palabras, Dios es culpable porque Eliseo hablaba de parte de Dios. Él no fue lo humilde suficiente para reconocer que su condición de pecado y la condición de la nación llevó a que Dios permitiera que fueran atacados por sus enemigos. Usted estudia la Biblia, cada vez que el pueblo de Dios era fiel a Dios, se mantenía firme guardando los estatutos de Dios, siempre tenían victorias en sus guerras, en sus batallas.
Cuando se apartaban de Dios, Dios permitía que el enemigo reinara sobre ellos. La razón era porque Dios les amaba tanto que no quería que ellos vivieran alejados de su presencia. Y a veces Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Le preguntamos, Señor, ¿será cierto que tú permitiste que pasara esto y aquello? The answer is yes. A lot of times the answer is yes, even when you don't like to hear that. But you know why God does it? Because God loves you enough not to let you walk in the path of death. A veces la respuesta, hermano, de las cosas que nos pasan, nos preguntamos, Señor, ¿será posible que tú me estés sucediendo a mí, que tú lo permitas? Y a menudo la respuesta en algunas ocasiones es sí. Y no es porque Dios es un Dios malo, es lo contrario, porque Dios es un Dios amoroso. Y el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y la razón por la cual a veces Dios permite que sucedan adversidades en nuestra vida, hermano, es porque Dios no quiere que nos perdamos el mayor tesoro, disfrutar de su presencia. Y por eso a veces Dios nos permite acercarnos más a través de las tribulaciones y de los momentos difíciles. Cuando actúas en fe, Dios actúa a tu favor. Algo importante que tienes que aprender. Cuando tú le crees a Dios su promesa, si tú actúas de acuerdo a lo que Dios te dice, Dios va a actuar a tu favor. Observa lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 5. Al anochecer se pusieron en camino, hablando de los 4 leprosos. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, caballos y asnos, y dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Wow. Dios había dicho una palabra profética: mañana a esta hora todo va a ser distinto. Escucha qué interesante, el pueblo de Israel no tuvo que salir a hacer guerra en contra de los asirios. La Biblia dice que Dios envió sus ángeles. Hicieron ruido como de a caballo, como que ellos se sentían perseguidos. Y los asirios, en vez de confrontarlo, el temor era tan grande que salieron corriendo y dejaron sus asnos, sus caballos, sus tesoros y toda la comida que ellos tenían en ese lugar mientras sitiaban la ciudad. Y cuando llegaron estos hombres, encontraron todos estos tesoros en ese sitio. Ahora, hermano, escúcheme claro, cuando tú y yo activamos nuestra fe y obedecemos a Dios, vamos camino a descubrir tesoros. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y caminamos por fe, vamos camino a descubrir bendición, no solamente para nosotros, sino para otras personas. Y por eso es que Dios nos motiva constantemente a que hagamos lo que Él nos manda, a que escuchemos atentamente su voz y pongamos en práctica lo que Él nos dice. Por eso es que Santiago dice que el bienaventurado no es el que oye, sino el que hace. Cuando practicamos lo que la Biblia nos dice, hallamos bendición y hallamos, hermano, fortaleza y abundancia de Dios. Ellos oyeron un gran ruido y se fueron huyendo. Dejaron todas las cosas allí listas. Ahora, versículo 8 continúa diciendo, de Segunda de Reyes 7. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Recuerde que estos leprosos estaban muriéndose del hambre. Había una escasez terrible. Y cuando llegan, encuentran un manjar de comida. Y se llenaron de comida, lo que era natural hacer. Y dice que también encontraron plata, oro y ropa. Dice, y se llevaron de allí la plata, el oro y la ropa. Y fueron a esconderlo todo. Por favor, no olvide. Encontraron comida, plata, oro, ropa, y había una escasez grande en la casa de sus hermanos. Había un hambre que estaba matando a multitudes. Y ellos decidieron esconderlo todo. Dice, luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí hallaron varios objetos y los escondieron. ¿Se da cuenta? Estos 4 hombres descubrieron comida, ropa, oro, plata, tesoros. ¿Y qué hicieron? En buen puertorriqueño, se hartaron. Y después fueron egoístas al máximo potencia y guardaron los tesoros que encontraron. Eso representa el cristiano
que ha encontrado el tesoro de Jesucristo se sacia cada día del pan que Dios le da en la casa, se sacia cada día de las bendiciones de Dios y decide llevar ese tesoro y esconderlo y nunca compartirlo con nadie. Mi pregunta para ti es esta: ¿eres tú uno de esos que guarda el tesoro en su casa? ¿O eres de aquellos que encontraste el tesoro y no puedes callar, sino que estás corriendo a las multitudes para decirle: oh, escúchame, yo tenía hambre y Jesús me sació, yo estaba sin ropa y Jesús me vistió, yo estaba enfermo y Jesús me sanó, yo estaba endemoniado y Jesús me libertó? O sea, eso lo hace aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo y que entiende lo que es verdaderamente un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús no es simplemente recibir su bendición, es compartir su bendición. Por eso Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste agua, estaba desnudo y me vestiste. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿cómo es posible? ¿Cuándo hicimos eso por ti? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En otras palabras, Jesús está diciendo: el verdadero discípulo se conoce no por lo que recibe, sino por lo que comparte. Y el tesoro más valioso que tú tienes para compartir no es la comida ni la ropa, es el evangelio. Porque ¿de qué te sirve darle comida a alguien y darle ropa y que esa persona pase la eternidad apartado de Dios? De nada sirve. Entonces es necesario mostrar el amor, hacer cosas tangibles como llevar ropa, como ayudarles a aprender inglés, como darle comida y pan. Eso es necesario, pero no podemos olvidar lo más importante. Porque si le damos, hermano, comida y le damos ropa, lo que estamos haciendo es que estamos enviando gente gordita al infierno. O gente vestidas al infierno. O gente que hablan 2 idiomas al infierno. I know, it doesn't sound very nice, does it? Pero últimamente, that's the bottom line. Esa es la realidad, hermano. You need to grasp this in the name of Jesus. Tienes que recibir esto en el nombre de Jesús y activarte para traer gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Un discípulo no esconde el tesoro que encontró. Por el contrario, un discípulo da a conocer la buena nueva, la buena noticia a otros. Vean lo que dice el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 7. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Ok, iglesia, let's practice this. Dile a tu hermano: esto no está bien. Ok, eso fueron 35 personas. Dile a tu hermano: esto no está bien. Ahora, no has terminado. ¿Qué es lo que no está bien? Dice: hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer. Dile a tu hermano: hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer. ¿Se acuerda el hombre rico que hablamos al principio que enterró $3 millones? ¿Qué sucede si nadie lo encuentra? $3 millones que nadie va a disfrutar. Si él le hubiese dado direcciones más específicas, alguien ya lo hubiese encontrado. Entonces nosotros tenemos que hacer igual, tenemos que ser específicos con las personas, intencionales. No podemos esperar, hermano. De hecho, si tú no compras el libro, nunca vas a poder conseguir más detalles. Pero el evangelio no es así. El evangelio hay que darlo gratuitamente. De gracia recibiste, dad de gracia. Y tenemos nosotros, hermanos, que compartir constantemente lo que Dios nos dice. Un discípulo da a conocer las buenas noticias a otros. Uno de los 4 dijo: esto no está bien. Hoy es día de buena noticia y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Please listen to me. Lo que está diciendo uno de esos 4 leprosos es: la urgencia es grande. We can't wait. No puedes esperar. No, pastor, mañana yo lo hago. El mes que viene, cuando me bautice, pastor. Pastor, cuando me dé el taller de seminario de cómo evangelizar, entonces, pastor, yo comparto la buena nueva. Dice de manera clara: si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Déjame decirte, hay gente que mañana van a amanecer y abrir sus ojos en el infierno.
Y si tú esperas hasta que amanezca y no compartes lo que Dios te ha dado, lamentablemente tú también eres culpable de la sangre de esa persona. Yo fui muy ministrado cuando escuché a una hermana de esta iglesia testificar algo. Decía, llegué a tal sitio y cuando vi a una persona, la pregunta que me hice, Señor, a lo mejor no lo vuelvo a ver. ¿Qué si esa persona no conoce a Cristo? Es mi oportunidad de decirle, dice que buscó conversación, ¿cómo te va? Hasta que le fue y le presentó el evangelio. Porque esa persona entiende claramente que mañana puede ser muy tarde. Pero honestamente no lo creemos. Vivimos como si la gente tuviera años de oportunidad. Y yo no sé si tú estás en la casa hoy y todavía no has aceptado el regalo que Jesucristo te ha dado. Quiero decirte, sé sabio, sé sabia hoy. Jesús vino a morir por ti. Y yo sé que a lo mejor si no eres cristiano este mensaje de cierta manera no aplica a ti. Pero sí aplica de otra manera. Porque por ti es que estamos aquí. Por ti es que estamos predicando. La exhortación que le estoy haciendo a esta iglesia es por amor a ti. Es porque Jesús te ama. Es porque tú necesitas un Salvador. Es porque Jesús es el único que puede saciar tu hambre y tu sed. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí jamás tendrá hambre. Y el que bebe de mí jamás tendrá sed. Así que si eres sabio o sabia en esta tarde, en este día, esta mañana, tú te das cuenta que necesitas a Jesús como Salvador. Iglesia decía, si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Y después dice uno de ellos, vayamos ahora mismo. No mañana, no el próximo mes. Y gloria a Dios que el alcance está saliendo mensualmente. Eso es bueno. Pero por favor, escúcheme. El evangelismo no es un asunto de una vez al mes. Please. Si creemos que eso es cierto, que estamos cumpliendo, hemos perdido la perspectiva completa. El evangelismo es una cuestión de todos los días. Vayamos ahora mismo. En ese día, vayamos ahora mismo. Cuando tú salgas de este lugar y te encuentres a alguien en el restaurante, aquel mesero que te está tratando, que a lo mejor es hispano, que habla el mismo idioma que tú y que nadie le ha presentado el evangelio, ¿le has dicho tú de Jesús? Y sí, let's be practical. Hablemos de manera práctica. Cuando salga de aquí y vayas mañana al trabajo y te encuentres con tu compañero de trabajo que lleva ya años con él y todavía no sabe que eres un cristiano porque andas como un detective a escondidas. Háblale. Sé intencional. Que todo el mundo sepa que eres un hijo de Dios. Que todo el mundo sepa que tú tienes la solución y que su mañana puede ser distinto. Aleluya. Que todo el mundo sepa que existe un Dios que le ama, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que una luz no se puede esconder, sino que se pone sobre la repisa arriba para que todo el mundo pueda verlo. ¿Qué estás haciendo con tu luz? ¿La estás escondiendo? ¿O estás intencionalmente sacando tu luz afuera para que aquellos que andan en tinieblas puedan verlo? Es importante que estemos alumbrando. Un discípulo es adquirido por Dios con un solo propósito: para que anuncie la buena noticia. De hecho, saliendo de la historia, yendo a Primera de Pedro, vemos que Pedro afirma esa verdad. En Primera de Pedro 2:9, él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, un discípulo es adquirido por Dios para anunciar las buenas noticias. That is the reason why God has chosen you. No solamente te salvó para que vivieras con Él por la eternidad, te salvó también para que fueras un embajador, para que llevara las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Somebody needs to do it. That's why we celebrate missions. Por eso celebramos misiones y aportamos, hermano. By the way, si usted hizo una promesa de fe para misiones, cúmplala. Porque a veces usted no puede ir a los países no alcanzados, pero el misionero que está allá sí. Pero alguien tiene que sostenerlo. Y somos colaboradores. No se trata de recibir gloria por lo que hacemos, se trata de entender que somos parte de un solo cuerpo que tenemos que apoyarnos mutuamente. Y a veces incluye, hermano, como hemos enseñado el año pasado, incluye orar, incluye dar, pero incluye también ir.
Y tenemos que estar haciendo las tres cosas para que pueda la gente conocer las buenas nuevas del Señor. Ahora, pastor, tanto que ha mencionado usted de las buenas nuevas, ¿qué son las buenas nuevas? Bueno, Jesús nos da la respuesta en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquel pueblo pasó de muerte a vida porque aquellos 4 hombres decidieron regresar a la ciudad a contar la historia, a contar la buena nueva de que había bendición en el otro lado. Y cuando tú y yo hacemos exactamente lo mismo, la gente comienza a cambiar, comienza a ver una esperanza para aquellos que lo necesitan. Por eso Pablo nos exhorta en Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. This is a real big statement. Esto es algo profético importante que dice Pablo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. God is powerful enough to save every person who asks for salvation. Ahora, Pablo hace unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Después dice, oh, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena nueva del Evangelio. ¿Te das cuenta? Si tú y yo no compartimos el tesoro, si no le dejamos saber a la gente, entonces lamentablemente nunca van a oír el mensaje, nunca van a recibir, a menos que tú y yo abramos nuestra boca para que eso se haga una realidad. Segunda Reyes, versículo 10 de capítulo 7. Dice, así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas y les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oían los caballos y asnos que estaban atados. Y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas a voz en cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Se da cuenta, estos 4 hombres regresaron, se dieron cuenta, dijeron, no está bien lo que estamos haciendo, no podemos esconder el tesoro, no podemos ser egoístas, disfrutarlo nosotros, tenemos que regresar para hablar con aquellos que están en calamidad, para hablar con aquellos que necesitan esperanza, para hablar con aquellos que están al borde de la muerte. Y regresaron a la ciudad y llamaron a los centinelas y le dieron las buenas noticias. Y obviamente la palabra dice que ellos salieron corriendo. De hecho, la historia es un poquito más interesante porque el rey escuchó las palabras proféticas de Eliseo. Sin embargo, el rey dudó. Y el rey dijo, ¿sabes qué? Es una trampa. Le dijo, no vayan, manda a 2 o 3 que vayan como espías y averigüen si es cierto. Y aunque eso parece una actitud precavida, ya Dios había dicho una palabra profética. Y a veces estamos siendo tan precavidos cuando ya Dios nos ha hablado de lo que tenemos que hacer. Cuando Dios te da una orden, te dice que hagas algo, deja de ser tan precavido. Haz lo que Dios te dice ya. Es el momento de activarnos. Es el momento de hacer lo que Dios nos está llamando. Olvídate si en tu trabajo te amenazan de que te van a botar si hablas del Evangelio. Habla del Evangelio. Hace un tiempo atrás le compartí en mi trabajo me pidieron que hiciera una oración. Saben que soy pastor, me dijeron, por favor, haz la oración de Navidad para poder comer. Pero después que me dijeron eso, se me acercaron varias personas, me dijeron, ¿sabes? Ora, pero por favor, no ores en el nombre de Jesús. Habla generalmente, Dios y ya. Y yo me quedé callado, no dije nada, me fui a orar y dije, Señor, wow, qué oportunidad. Aquí tengo que ver si voy a practicar lo que tú me enseñas o si voy a hacer lo que yo quiero. Aquí voy a ver si realmente yo te amo a ti más de lo que amo mi propio trabajo. Aquí yo voy a entender si mi proveedor eres tú o si mi proveedor es la agencia donde yo trabajo. Y cuando estaba clamando al Señor, hermano, el Señor me recordó que Él lo dio todo por mí. Y cuando hice la oración aquel día, terminé y dije, Padre, estas cosas te las pido en el Hijo unigénito, mi Rey y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Y aunque recibí críticas, y aunque algunos no estaban muy contentos,
Yo sabía que había uno que estaba contento, aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo dio por mí, su vida, su sangre, aleluya. Dejó su grandeza del cielo y descendió a la tierra para que yo pudiera vivir, aleluya, por la eternidad. You see, when you put things in perspective, everything will be different. Cuando pones las cosas en perspectiva y ves a Dios como es tu Rey y tu Señor y tú eres su siervo, entonces dejas de darle excusas a Dios. Please, I'm begging you in the name of Jesus, activate yourself. Be a real witness for Jesus. Te ruego en el nombre del Señor, actívate. Comienza a proclamar la grandeza de Jesucristo. Dios pudo utilizar los ángeles para que proclamara el evangelio, pero escogió usarte a ti. He gave you that privilege. Let me tell you something. It is not just a responsibility. It is an awesome, an amazing privilege of God. No es sencillamente una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Es el privilegio más hermoso y más grandioso que tenemos. A veces estamos tan contentos porque pertenecemos a un club o servimos a estos líderes prominentes. Déjame decirte, no existe mayor líder prominente que Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Siéntete honrado de ser embajador de Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Qué ocurre cuando un discípulo comparte las buenas noticias? Versículo 16 del capítulo 2 de Segunda de Reyes dice: y tal como la palabra de Jehová lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. ¿Qué ocurre cuando un discípulo comparte las buenas nuevas? Se cumple la palabra de Dios que mañana puede ser un mejor día. De que mañana será un mejor día. Con esto voy a terminar. Es importante que usted entienda algo. El mañana de la comunidad depende de la iglesia. A mí me duele tanto en mi corazón cuando yo veo la gente tan envuelta en falsas promesas con la política. Poniendo su fe en los demócratas, en los republicanos, en Hillary Clinton, en Trump. Uno critica a uno, otro critica al otro. Y sabe que ni Trump ni Hillary van a cambiar América. El único que puede traer verdadera esperanza a la familia, a la comunidad, se llama Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Sí, el mundo no puede darte, hermano. A veces nos prometen y cuando nos damos cuenta no nos cumplen. ¿Qué ha pasado, hermano? Han usado a los latinos como conejillos de India. Llevamos ya, yo no sé cuántas décadas recibiendo promesas falsas del gobierno. Pero aquí estamos aferrándonos al gobierno. Aférrate a Cristo. Porque dice la palabra que Dios toma el corazón de los reyes y lo torna hacia donde Él quiere. Si tú aferras al Rey de Reyes, Él puede tocar el corazón de los reyes, de los presidentes de la tierra y tornarlo hacia donde tú quieres. Ese es el poder que Dios tiene. Ahora aquí reside el peligro. Cuando nosotros le creemos a Dios y compartimos las buenas nuevas, puede cambiar el futuro de alguien. Pero cuando somos incrédulos, también hay un peligro grande. Observa lo que dice el versículo 17 y el 19 de Segunda de Reyes 7. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad. ¿Se acuerda el vigilante? El asistente del rey. El ayudante del rey que dijo: ¿really? ¿Va a ser posible? Aunque Dios abre las ventanas de los cielos, no se va a dar lo que dijiste, le dijo al profeta. Ahora escucha lo que dice la palabra. El rey le pidió a ese hombre, a su ayudante personal, que vigilara la entrada de la ciudad. Pero el pueblo lo atropelló ahí mismo y murió. Así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. Pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Wow. ¿Tú sabes lo triste que es que ver la salvación de Dios de lejos y no disfrutar de ella? ¿Sabes lo que es tener un manjar de comida y estar muriéndose de hambre y no poder comerla? ¿Sabe lo que estar enfermo y Jesús dio por su llaga, dice la palabra, que somos curados y la gente sigue viviendo enfermedad?
¿Sabe lo que vivir con la lepra del pecado encima? Y Jesús hizo provisión a través de su sangre para limpiarnos de ella, pero la gente no puede recibirlo. Mi pregunta es, ¿cómo van a saber de esa buena noticia? Cuando tú y yo tomemos nuestra responsabilidad, abramos nuestra boca y testifiquemos. Cuando tú y yo decidamos de una vez y por todas no esconder el tesoro más valioso. El tesoro más valioso es Jesucristo. No te quedes con Él. No lo escondas en tu casa. No lo guardes en el CD de tu carro. No lo dejes en la página de iglesia el mensaje. No, sabe que copy el link y envíaselo allá. Cuando la iglesia te manda, hermano, el mensaje del domingo, no te quedes con él. Sé valiente, envíalo a tu familia, envíalo a tu amigo. Comparte esta verdad que ellos necesitan saber. Conviértete en un embajador de Jesucristo, aleluya. Porque cuando tú y yo nos atrevemos a creerle al Señor, todo va a cambiar. Si cada uno de nosotros tomamos esta responsabilidad, déjame decirte, no van a haber ni 3 ni 4 templos más grandes que este que puedan hacer caber a toda la gente que Dios traerá. Pero tenemos que convertirnos no en una vez al mes evangelistas, en evangelistas de todos los días. Tenemos que convertirnos en aquellos que compartimos el tesoro todos los días, comenzando hoy, continuando mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, constantemente.